ser testigos, poder para testificar, poder para ser testigos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en esta hermosa mañana donde, Señor, tú nos has convocado en tu casa, primeramente para adorar y exaltar tu nombre, como lo hemos hecho, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, tu presencia que se mueve en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ahora queremos disponer nuestro corazón y abrir nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente. Y tu palabra nos pueda ministrar, podamos ser ministrados, podamos ser adiestrados, podamos ser capacitados, podamos ser instruidos, sanados, restaurados, avivados en nuestro corazón, Señor, para poder hacer la obra que tú nos encomendaste que hiciésemos. Gracias por la bendición de contar con nosotros para extender tu reino hasta lo último de la tierra. Señor, háblanos en esta mañana, queremos oír tu voz, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Busque en su Biblia Hechos 1.3. En Hechos 1.8, Jesús les dice a sus discípulos. El Lucas le había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hechos 24. Lucas 24. Y en Hechos 1.8 le dice Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: pero recibirán poder cuando haya el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Me encanta esa traducción. Y serán mis testigos, y les hablarán a todas las gentes de mí. Qué hermosa traducción esa, ¿no? Pues eso es lo que Jesús les encomendó a ellos, y eso también es lo que Jesús nos encomienda a nosotros: ser testigos. Y para ser testigos de Jesús necesitamos ser investidos del poder de lo alto, para ser testigos eficaces y poderosos en Cristo Jesús. Ser testigos, el anhelo de Jesús, después de haber salvado tu alma, después de haberte dado vida, después de haberte llenado con su Espíritu, Jesús ahora quiere que tú seas un testigo de Él y que le hable a las gentes de Él, lo que Él ha hecho por toda la humanidad en la cruz del Calvario, pero también dando testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida, dando testimonio de lo que Jesús puede hacer también en la vida de ellos. Y esto dice a todas las gentes, por donde quiera que vayas. Y esto habla de tu familia, tus vecinos, compañeros de trabajo, amigos, compañeros de estudio, donde quiera que vayas y por todas partes, hablando y testificando de Jesús. Y para eso Jesús dijo: recibirán poder de lo alto para ser mis testigos. Y Jesús anhela que nosotros nos convirtamos en esos testigos que hablan a las gentes de Él, y que cuando hablamos a la gente le apuntemos a Él y señalemos a Él, porque Él es el que trae vida y Él es el que trae el perdón de pecados
y Él es el que puede hacer algo en la vida de las personas para cambiarlas, transformarlas y llenarlas de paz, de gozo y también darles la salvación. Encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3, encontramos allí a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, que habían sido discípulos de Jesús, que habían caminado con Jesús por 3 años y medio. Ellos están en el aposento alto y la Biblia nos habla que están en ese lugar, están medio escondidos allí porque habían crucificado a Jesús, y dice la Biblia que ellos también tenían temor de que les ocurriera lo mismo. Así es que estaban escondidos. Pero en Hechos 1:8 descendió el Espíritu Santo sobre su vida y les dio poder. Y vamos a ver cómo ellos se convirtieron bajo ese poder que descendió sobre sus vidas, se convirtieron en testigos eficaces y poderosos en las manos de Jesús. Y eso mismo también nosotros quiere hacer el Señor con nosotros, y eso también podemos convertirnos nosotros también en esos hombres y mujeres que son testigos poderosos y eficaces en las manos de Jesús. Dice Hechos 1:8, Jesús aquí nos promete que recibiremos ese poder. Ahora, ¿cuántos han recibido el poder del Espíritu Santo? Amén. Hemos visto la semana pasada que fuimos ungidos por el Espíritu de Dios y fuimos ungidos por Él en el momento en que nosotros creímos. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tienes el poder de Dios sobre tu vida. Y nos habla el Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre tu vida. Y el resultado de ese poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos, entre otras cosas. Que seamos testigos. Ahora, alguien que no es testigo se cuestionaría si ha recibido el Espíritu Santo en su vida o no. Porque el Espíritu Santo, el poder de lo alto, desciende sobre nuestra vida para que seamos testigos de Él. Vamos a ver a estos dos hombres, Hechos 3. Mira qué situación. Aquí encontramos la vida de los discípulos, de los apóstoles, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Y le vemos en un día normal y corriente de sus vidas, un día cualquiera, en su diario vivir. Le encontramos aquí en Hechos capítulo 3. Dice la Biblia que Juan y Pedro se disponen para ir al templo a orar. Que un día corriente y normal, es como si tú y yo, un día corriente y normal de nuestros días, de nuestro diario vivir, decidimos venir los viernes al culto de oración. ¿Cuántos deciden eso? Amén. Uy, pocos amén. Pero ¿sabías que los viernes tenemos culto de oración, no? Amén. ¿Sabías eso? Entonces ellos, en su vida cotidiana, ellos van al culto. Y van al culto para orar. Un día cualquiera. Un día normal y corriente de su diario vivir. Y llegan al templo. Y antes de entrar al templo se encuentran en la calle, en la puerta de la iglesia, se encuentra a un hombre que estaba pidiendo limosna allí. Entonces, Pedro y Juan, vamos a leerlo, capítulo 3. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre de cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en aquel templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Un día cualquiera van a entrar al templo y se encuentran con un hombre allí, cojo de nacimiento, dice la Biblia. Ahora imagínate la situación de este hombre. Este hombre está inválido, está cojo de nacimiento, no puede valerse por sí mismo. Lo ponen a la puerta de la hermosa para que mendigue, para que pida limosnas para vivir. Y él tiene que depender de la misericordia, de la caridad, del buen obrar de otros para él poder subsistir. Entonces, a ninguno de nosotros queremos vernos en esa situación. Pero tristemente este hombre se vio así. Lo mismo que hoy hay mucha gente que se ve no cojo físicamente, pero también se ve con problemas, necesidades y dificultades en su vida. Y que están así, dependiendo de otros quizá. Pero Pedro, fijando los ojos en él, Pedro y Juan, dice la Biblia que fijando en él los ojos, en el versículo 4, Pedro y Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Qué importante es ver con los ojos de Jesús a la gente. Tanto Pedro como Juan, cuando vieron al paralítico allí, no le vieron como un paralítico simplemente, vieron más allá de lo visible, de su necesidad física. Vieron que detrás de esa necesidad que aparentaba había un alma, había un corazón, había una persona, había alguien que estaba sufriendo, clamando en necesidad, en agonía, quizá en desesperación. Había un hombre que estaba obligado a arrastrarse por el piso. Había un hombre con muchas carencias, ya no solamente físicas, sino espirituales, emocionales, sentimentales en su vida, por la situación que estaba viviendo. Él no lo había elegido, nació de nacimiento así. Lo mismo que mucha gente también. Viven con todas estas necesidades, carencias de afecto. El otro día hablábamos y veíamos cómo hay pues algo generalizado, y es que la gente carece de afecto, de amor. Tenemos muchas cosas, materiales quizás, pero hay un vacío en el alma, no hay afecto, no hay amor. La gente no recibe amor, tienen dinero pero están solos, viven solos. No hay necesidad económica hoy en día o hambre, pero hay mucha necesidad en el alma. La gente está sola, sentimientos de soledad, carencia de amor, de afecto, calor humano. Y ellos pudieron ver a este hombre y ver y traspasar su alma y ver con los ojos del Señor, con los ojos de Jesús. Sabéis que Jesús no miraba lo externo, sino lo interno, lo del corazón. Y estos hombres, tanto Juan como Pedro, también miraron y vieron esta necesidad en este hombre. Y sabes, una de las cosas que el Espíritu Santo nos lleva a ver es la necesidad de la gente. Necesidades espirituales, quizás vidas quebrantadas, rotas, quizás gente en depresión. Y el Espíritu Santo nos hace ver con los ojos de la fe y nos hace ver con los ojos del Señor y poder ver más allá de lo externo. Sabéis que hay un caparazón, hay una máscara, hay algo, una fachada que la gente muestra, pero que la realidad del corazón de la gente es otra. Y Dios, la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder penetrar por ese caparazón y poder llegar a ver la necesidad de la gente en su alma, en su corazón, en su vida. Y ahí, tanto Pedro como Juan, fijando en él los ojos, fíjate, fijando en él los ojos. Le dijo, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y versículo 6, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. O sea, no tengo dinero para darte.
Pero Pedro y Juan tenían algo que era mucho más poderoso que el dinero y que la plata. Porque el dinero y la plata pueden comprar una casa, pero no pueden comprar la armonía de la casa, el amor, la felicidad, ¿verdad? La unidad en la casa, el respeto, el amor mutuo, la paz en el hogar. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro, lleno del Espíritu Santo, poder de lo alto en su vida, tenía el poder de Dios, tenía el amor de Dios y tenía también esa voluntad puesta en él para dejar y ceder que el Espíritu Santo pudiera obrar a través de él y tocar el corazón de este hombre y ser sano. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y dice la Biblia que al momento Pedro le extendió su mano, levántate y anda, y lo levantó, y aquel se levantó, se afirmaron sus tobillos, fueron sanados, un milagro ocurrió tremendo en la vida de este hombre, impactante, el poder de Dios en la vida de Pedro. Ese poder lo tienes tú también, y lo tengo yo también. La cuestión es, ¿qué hacemos con ese poder? ¿Qué hacemos con él? Poder para ser testigos. Poder para ser testigos de Jesús. Este hombre, ahora imagínate el impacto de este hombre. Este hombre se levanta de repente, la Biblia dice que entra corriendo al templo, corriendo, alabando, dando saltos de alegría, gozoso. Claro, imagínate, le ha devuelto la movilidad. Pero ya no solamente la movilidad, sino que le ha devuelto el autoestima, le ha sanado, ya no solamente físico, sino su alma. Imagínate la alegría y el gozo de este hombre, pero imagínate también el gozo y la alegría de los discípulos, de ver que han sido instrumentos de Dios para tocar el corazón de esta vida, para que Dios les sane. Pero ya no solo le sane físicamente, sino que sane su alma, sus emociones, sus sentimientos, que recobre la vida, el gozo de la vida, la ilusión por vivir, la fe, la esperanza. Ahora ya no me dependo de nadie, ahora me puedo valer por mí mismo, puedo trabajar, puedo hacer vida normal, puedo tener una familia. Le ha devuelto la vida a este hombre. Y ellos fueron instrumentos de Dios para obrar este milagro en la vida de esta persona. Y tú puedes ser instrumento de Dios para lograr el milagro de Jesús en la vida de muchas personas también, llenos del poder de lo alto. Llenos del poder de lo alto. Cuando tú te acercas a alguien y le testificas de Jesús, tú estás siendo un instrumento de Dios para tocar esa vida. Donde él puede venir o ella puede venir, entregar su corazón a Jesús, ser restaurada, ser sanada en su vida, en sus emociones, sus sentimientos, ser restaurada su familia, quizá su matrimonio, su hogar, ser restaurado su alma rota, quebrada por los golpes de la vida, heridas que no sangran sangre, pero que están ahí. Y tú eres un testimonio, tú eres un testigo, tú puedes ser ese testigo que Jesús use para traer sanidad, libertad, restauración a la vida de las personas. Y tú puedes estar en los zapatos de Juan y Pedro, ver y sentirte usado y usada por Dios para que Dios obre estos milagros en la vida de la gente. Y a ti, tú sentirás un gozo tremendo. Te sentirás útil en las manos de Dios, bendecido, alegre, feliz, contento. ¿Por qué? Porque estás viendo obrar a Dios a través de tu vida. Estás siendo un canal por donde Dios fluye y llega y toca a otros y hace milagros en la vida de otros. Pero necesitas el poder de lo alto. Necesitamos el poder de lo alto, ser ungidos por el Espíritu de Dios y caminar en el Espíritu. No tengo plata ni oro. Pedro, el afán de Pedro no era tener plata y oro. El afán de Pedro y de Juan era tener el poder de Dios.
en su vida? ¿Cuál es tu afán? No tengo plata ni oro, decían ellos. Ese milagro en la vida de este hombre dio lugar a que mucha gente se amontonara, a que mucha gente se reuniera alrededor del cojo, viéndole, porque, oye, el cojo estaba a grito pelado allí, estaba pulmón abierto, dando voces, saltando de alegría. Claro, no sé cuántos años tenía, pero nunca en su vida había saltado. Y ahora tiene sus pies, ha sido sanado, restaurado. No sé, pero estaba eufórico. Tanto que llamó la atención de muchísima gente y se agolparon alrededor del cojo, porque decía, mira, este es el que estaba sentado en el cojo, en la puerta, este es el que estaba cojo. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Estaban asombrados, atónitos. Quizá también pueden verte a ti como aquel cojo en otro tiempo en tu vida, y hoy te ven que estás gozoso y dando voces de alegría, saltando de gozo. Y hoy, ¿qué le ha pasado a esta? ¿Qué le ha pasado a este? Y tú puedes decir, Cristo Jesús, Él me sanó, Él me restauró, Él me trajo vida, Él me dio vida, Él puso en mi corazón gozo y paz, contentamiento. Ahora tengo ilusión por la vida, ahora disfruto de la vida, ahora soy lleno de la vida abundante. Aleluya. Dice el versículo 11, y teniendo asidos, hay que decir agarrados, teniendo agarrados el cojo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, viendo el milagro impactante. Viendo esto Pedro, versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo. Quiere decir que Pedro ahora aprovecha ese milagro de Jesús, aprovecha ese momento de sanidad y que todo el pueblo se ha agolpado para predicarles a Jesús. Y entonces Pedro en el versículo 12, viendo Pedro que toda la multitud se agolpaba, abriendo su boca comenzó a predicarles. Varones, ¿por qué estáis atónitos? Como si por nosotros hubiese sido esto. No, esto ha sido hecho por Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Y yo puedo ver a Pedro ahí lleno del poder de lo alto, testificando con poder, con denuedo, con valor. Ya había perdido el temor a ser arrestado, ya había perdido todo lo que le pudiera pasar a él o a sus compañeros. Él había cobrado denuedo, él había cobrado valor, él había cobrado ese poderoso, esa fuerza poderosa en su vida para delante de 5,000 personas que se convirtieron en ese momento por la sanidad del cojo. ¿Te imaginas? Aprovechar ese milagro y Pedro puesto en pie, alzando su voz, a grito, a pulmón abierto. Jesús lo ha hecho. Vosotros le crucificasteis, pero Dios le levantó de los muertos y por él, por la fe en él, ha sido hecho este milagro. Y también puede hacer un milagro en tu vida. Y dice la Biblia que 5,000 personas ese día se convirtieron al Señor Jesús. Tremendo. Tremendo. Di conmigo, poder de lo alto. Poder de lo alto. Y yo necesito el poder de lo alto. Tú necesitas el poder de lo alto. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se nos ha sido dado. Lo tienen, lo tenemos. Tenemos el Espíritu Santo. La cuestión aquí sería, cabría la pregunta, ¿y por qué nosotros no hacemos lo que hizo Pedro si también tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué no pasa? Quiero decirte algo. Pedro había negado a Jesús, ¿se acuerdan de eso? En sus fuerzas. Te seguiré, yo nunca te negaré, hasta la muerte iré contigo. Él estaba hablando, declarando y comprometiéndose en sus propias fuerzas.
Pero cuando dice la Biblia que el día de Pentecostés recibió el Espíritu Santo en su vida, eso le cambió y le transformó. Eso cambió a Pedro totalmente. Ahora Pedro ya no, él se ha dado cuenta, no es mis fuerzas, no es por mi deseo humano, no puedo seguir a Jesús ni ser testigo poderoso de Él por mis fuerzas, por mi conocimiento. Entonces lo que Pedro pasó en él es que hubo una transformación, un cambio radical en la vida de Pedro. Ahora Jesús tiene el total de su vida. Quiero decirte esto, Dios nos ha dado todo. ¿Cuántos lo saben eso? Mira, si nos ha dado todo, nos ha dado a Jesús para morir en la cruz por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, nos fortalezca, nos dé poder. Y dice la Biblia que Dios no se da por medida, Dios se da y se da por completo, dándonos ejemplo de lo que nosotros también tenemos que hacer. Es muy fácil cantar a los pies de Jesús, lo difícil es estar en los pies de Jesús. Dios te ha dado todo. ¿Cuánto le has dado tú a Él? ¿Cuánto Dios tiene de ti? Él se ha dado todo por ti. ¿Cuánto Él tiene de ti? Porque le ponemos límites al Señor. Señor, los domingos por la mañana sí, pero más, no me pidas. Esta área de mi vida sí porque me daña, pero esta otra no porque me gusta. ¿Cuánto tiene Dios de ti? ¿Cuánto Dios puede fluir? ¿Cuánto Dios dispone de ti, de tu tiempo, de tu vida, para Él poder fluir a través de ti? ¿Cuánto? Es la gran pregunta. Ellos vivían rendidos. Esa canción, a los pies en ellos era una realidad. Lo triste es que muchos de nosotros solo es un canto y no es una experiencia y una realidad. Pero Jesús quiere llevarnos allí. ¿Sí? Y el poder del Espíritu Santo viene sobre la congregación, viene sobre nuestras vidas, porque quiere transformarnos. Quiere llenarnos de su poder para que nosotros, como soplo de vida, seamos una iglesia, la iglesia no diferente ni más, es la iglesia de Jesús, haciendo la obra de Jesús, haciendo la tarea que Jesús nos encomendó, viviendo como Jesús nos ordenó que viviésemos. No es otra cosa. No es que somos mejores ni peores que nadie, es simplemente ser la iglesia que Jesús fundó. Eso, tenemos que ser eso. Y entre otras cosas, Jesús nos da el Espíritu Santo para que seamos testigos de Él. Testigos de Él, de Él. Él es el soberano. Él es el que salva, Él es el que perdona pecados, Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que cambia y transforma las vidas. Por eso Pedro aquí, fijándole en sus ojos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad. Y el cojo saltó. Y aprovechando ese milagro, después cuando hizo su llamado para entregar su vida a Jesús, la Biblia no lo narra así, pero 5.000 personas entregaron su vida a Jesús, porque dice la Biblia que se sumaron, primero 3.000, en el mismo instante en que fue lleno del Espíritu Santo, 3.000, ahora 5.000. ¡Wow! ¿Dónde vamos a buscar local para tanto? Eduardo, ¿cómo vamos a hacer? Si cada uno de nosotros hiciese esto que Pedro y Juan hicieron, te animo a que lo hagas. Te animo a que te sumes al evangelismo en los los sábados en Orihuela. Pero no solo los sábados en Orihuela. Te animo a que lo hagas en tu día a diario, con tu gente, donde vayas. Di, si alguien te pide algo, no tengo plata ni oro, pero sí tengo una cosa, y lo que tengo te doy. Y les predicas de Jesús. Tengo el evangelio de Jesús, que es lo más valioso que una persona puede tener en su corazón. Y compártele, habla, ora por ellos. ¿Ves a alguna persona con necesidad? Ora por ellos. Tienes autoridad de Dios.
Tienes el Espíritu Santo para orar por cualquier persona, un compañero de trabajo que te cuenta un problema, ora por él allí mismo. Vamos a orar. Yo creo en un Dios que tiene poder para revertir las situaciones. Ora por él, háblale, ministrale. Sé un instrumento de Dios. Déjate usar. Tienes el poder. Pero a lo mejor lo que Dios no tiene es ni nuestra boca, ni nuestro tiempo, ni nuestra voluntad. Muchas veces tampoco. Pero quiera Dios que a través de su palabra nosotros tengamos y respondamos a la palabra de Dios. Fíjate, en el versículo 15, mira lo que dice el versículo 15. Hablando con poder allí, dice, y matasteis al autor de la vida, matasteis al autor, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, dice Pedro, nosotros somos, ¿qué? Testigos. Jesús en Hechos 1:8 le había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y esa palabra, ser testigo, Jesús me dijo que yo fuese un testigo. Y Pedro está poniendo en práctica literalmente lo que Jesús le había dicho. Pedro, me serás testigo. Juan, me serás testigo. Mateo, me serás testigo. Iba a decirle, pero se me ha olvidado el nombre. Iba a decirle Hermi, pero digo, no, Hermi no es. Me seréis testigo. Pon tu nombre ahí. Ramona, te dice Jesús, me serás testigo. Me serás testigo. Me serás testigo, Soraya. Jesús te escribe con letras bien grandes. Voy a llenarte de mi poder y tú me serás testigo. Paola, me serás testigo, dice Jesús. Edward, y cada uno de nosotros, porque somos sus discípulos también, y recibiréis poder y me seréis testigos. Me seréis testigos. Testigos donde quiera que vayamos, cualquier día, un día diario, un día normal y corriente. Pedro y Juan salen para ir al culto del viernes y en mitad camino se encuentran con este hombre y activan el poder de Dios en sus vidas y es tocado. Y a través de este hombre, 5.000 personas. ¡Wow! Tú no sabes hasta dónde puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. Si nosotros nos dejamos usar por Él, si le damos nuestra boca, si le damos nuestro tiempo, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo con 40 o 50 personas que aquí estamos? Puede impactar no solo Crevillente, y no solo Albatera, no solo Orihuela, Beniel, Catral y otros muchos pueblos que están alrededor. ¿Sabes? El Señor nos ha enviado 4 personas que viven en Beniel. Beniel está al pasar Orihuela y Dios nos ha traído 4 personas que viven allá. ¿Será que Dios quiere que plantemos una iglesia en Beniel? ¿Hasta dónde puede usarnos el Señor? ¿Cuánto podemos impactar con el reino de Dios, ganando vidas? Y que el Señor las salve, las restaure y les dé vida. Y Dios cuenta contigo. Y Dios cuenta con cada uno de nosotros. Pedro, en el versículo 19, concluye su mensaje diciendo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Termina su discurso allí hablándoles y presentándoles a Jesús. Y una multitud vino a los pies de Jesús. Vamos a ir al capítulo 4. Porque en el capítulo 3 se nos muestra, en el capítulo 4 ocurre algo.
capítulo 4 de Hechos, ocurre que cuando el enemigo ve que Dios está usando a sus discípulos, a sus apóstoles, ocurre que cuando el enemigo se da cuenta que están bajo el poder de Dios y que no hay quien los frene, entonces él levanta oposición. Levanta oposición para frenar, para paralizar a los discípulos de Jesús, a los apóstoles. Entonces, el enemigo, usando a los religiosos de su tiempo, los va a intimidar, los va a querer atemorizar, los va a querer paralizar para que ellos no sigan predicando el Evangelio del Reino de Dios, anunciando a Jesús y manifestando el poder del Señor sobre la vida de las personas. Así es que encontramos allí en el versículo 1 al 7, encontramos la oposición que se levanta contra los testigos de Jesús. Esto fue el enemigo usándolos a ellos. Fíjate, mira, esto mismo pasa también con los cristianos religiosos. A los cristianos religiosos, bueno, no sé si llamarles cristianos o simplemente religiosos. Religiosos mejor. Entonces, a los religiosos, el enemigo los usa para frenar a los testigos de Jesús. O los quiere usar. Mira, habría más gente en aquel momento, en aquel tiempo. Se supone que los principales, los sacerdotes, los escribas, toda esta gente, se supone que estaban para enseñarles la palabra de Dios y para guiar al pueblo a la voluntad de Dios. Se supone que tenían que hacer eso. Pero lo que ellos hacen es querer frenar y paralizar la obra de Dios, el mover de Dios, impedir que los testigos de Jesús hicieran la tarea que Jesús les mandó con su religiosidad. Y mira lo que pasó, 1 al 7. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Mira el versículo 2, ¿cómo estaban? Resentidos. ¿Por qué? Porque enseñaban. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Qué dice el 7? Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Ellos estaban sirviendo al Señor, predicando el Evangelio. Y viene esta gente, se les opone, resentidos, los arrestan, los llevan a la cárcel. Y ahora les van a interrogar. ¿Quién nos ha dado autoridad para hacer para predicar? ¿Quién? Y los quieren amedrentar. Pero mira el versículo 8. El versículo 8 es clave allí, ¿no? Pedro, dice la Biblia, entonces Pedro, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. El poder de lo alto estaba sobre él. Y dice que la Biblia dice que, y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio ¿a quién? A todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, vosotros le crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro les confronta aquí, fíjate, les dice, vosotros le crucificaste. Sea notorio a todos vosotros y a la casa de Israel que a este Jesús Dios lo resucitó de entre los muertos. Vosotros le crucificaste. Como Pedro, lleno del poder de lo alto, ahora confronta con su pecado a estas gentes. Pero ¿cómo dice la Biblia que estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Pedro, sin poder de lo alto, sin el Espíritu Santo, está escondido en el aposento alto. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el poder de Dios, está testificando a gobernantes que mataron y crucificaron a Jesús. Y les está diciendo en su cara, vosotros le crucificasteis. ¿De dónde sale el valor, el denuedo de Pedro para enfrentar y confrontar al pueblo con su pecado? Di conmigo, poder de lo alto. Poder de lo alto. Necesitamos el poder de lo alto para ser testigos poderosos y eficaces. ¿Cuántas veces nos amedrentamos? ¿Cuánta gente que desaprovechando las oportunidades que Dios nos permite para ser testigos? Porque esto era una oportunidad para Pedro. Pedro no lo ve como un castigo. Pedro lo ve como una oportunidad que Dios le ha dado para presentarlo delante de todos allí. También a Pablo le pasó lo mismo, dando testimonio ante los reyes y gobernantes. Él allá los tiene a todos delante. Y ahora sepa ciertísimamente, todos vosotros y la casa de Israel, que a este Jesús Dios le ha dado la resurrección de a quien vosotros crucificasteis. Tremendo testimonio. Testigo poderoso. Claro, Pedro en la carne dice, no, me voy a callar, no sea que me quiten la otra oreja. Me voy a callar, no sea que... Pedro en el patio, cuando está siendo interrogado por Jesús, una mujer, este también estaba con él. Yo no le conozco. Y se juraba, yo no sé cómo se juraba, pero juraba. Te juro por lo que más quiero, te juro por mis hijos, te juro que yo no le conozco. Pedro, lleno del poder de lo alto, vosotros le crucificasteis. Pero a este Dios le levantó de entre los muertos. Poder de lo alto. Necesitamos el poder de lo alto para ser testigos poderosos y eficaces en las manos de Dios. Y en el versículo 12, Pedro, ungido por el Espíritu Santo, él hace una declaración tremenda allí. Y en ningún otro, les dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, gobernantes, con tanto que sabéis, con tanto que habéis estudiado, con tanto... No hay otro. Él es el único a quien Dios ha dado para que los hombres podamos ser salvos. En el versículo 13 y 14 los gobernantes estaban asombrados de ver el denuedo con el que hablaban, el valor con el que hablaban, la autoridad con la que hablaban, a pesar de que eran gente sin estudios, a pesar de que eran gente que no eran del vulgo, no sabían, dice la Biblia literalmente que eran gente sin letra. Eso quiere decir que era gente sin estudios. No tenían estudios académicos, no tenían nada, eran gente pescadora, se dedicaban a pescar, sabían de mar, pero no sabían de estudios, no habían estudiado. La gente, dice la Biblia, sin letra y del vulgo, quiere decir que no era gente de la alta sociedad. Era gente pobre, normal de su tiempo, que para comer tenían que trabajar, y el día que no trabajaban, no comían, no tenían. O sea,
Lo mismo que nosotros, la mayoría. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar para comer, ¿verdad? Si no comemos, podemos comer una semana, pero si no trabajamos, la segunda semana, ¿qué? Gente normal, sencilla, como la mayoría de nosotros. Bueno, aquí algunos han estudiado, algunos aquí sí tienen estudios, pero ellos no tenían nada. Pero los gobernantes estaban asombrados de ver el poder, la autoridad, el denuedo, y con qué palabras se expresaban, y les decían a estos gobernantes, atónitos, asombrados, perplejos. Y no era otra cosa más que el poder del Espíritu Santo en su vida. Jesús les dijo un día: no os preocupéis por lo que debéis de hablar cuando seáis presentados ante los gobernantes, porque en esa misma hora el Espíritu Santo os dará. Y nosotros creemos que el Señor nos da. Por eso no tengas temor a testificar. Abre tu boca, yo la llenaré, dice Jesús. Y Él en el momento preciso te dará las palabras precisas para que tú puedas ser un testigo eficaz. No para impresionar a nadie, sino para ser un testigo eficaz y poderoso en las manos de Jesús. En el versículo 18, las autoridades les quieren intimidar, les quieren amedrentar. Dice el versículo 18: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen el nombre de Jesús. O sea, no, os prohibimos totalmente. Prohibido, no habléis ni enseñéis en el nombre de Jesús. Nada. Quisieron taparle la boca, quisieron frenar, radical, quisieron paralizar el mover de Dios. Y Pedro le responde en el versículo 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo a esta palabra hoy en mi vida personal le añadiría: y lo que he experimentado. No puedo dejar de decir lo que he visto, oído y lo que he experimentado. He experimentado el perdón de pecados, la liberación de ataduras, de adicciones, de vicios. Mi vida ha sido cambiada, ha sido transformada. Es una experiencia. Yo no puedo dejar de decir lo que Cristo ha hecho en mi vida. No puedo dejar de decir lo que Cristo ha hecho en la vida de otros. No puedo dejar de decir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Testigos, Pedro y Juan, llenos del poder de lo alto, testigos de Jesús. Los testigos salen del concilio y buscan a los suyos y les cuentan todo lo que ha ocurrido. Y ellos deciden levantar un clamor, unánime, un clamor para que Dios les dé de nuevo poder, siga Dios sustentándoles, para que ellos con todo poder y con todo de nuevo sigan predicando la palabra del Señor, el Evangelio de la salvación, a pesar de que aquellos que están gobernando el mundo les han intimado, les han prohibido con amenazas de encarcelarles, pero ellos buscan el rostro de Dios. Señor, mira sus amenazas, dicen. Concede a tus siervos que con todo denuedo prediquen la palabra. Y dice la Biblia que cuando hubieron orado, el lugar donde estaba tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo en esa hora. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice el versículo 31, y cuando hubieron orado, dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira el final del texto, dice: y hablaban, no se habían
callados, seguían hablando y hablaban con denuedo. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. La palabra del Señor. No había poder exterior que pudiera frenar a los discípulos. Ni Satanás influenciando en los gobernantes y en la gente del mundo para impedir que ellos predicaran el Evangelio. Pero había un poder interno en ellos que les daba denuedo valor y que ese poder les llevaba a obedecer a Dios antes que las gobernantes, antes que las autoridades. Y ese poder lo necesitamos nosotros también. ¿Tú estás conmigo? ¿Tú crees que necesitas el poder de lo alto? ¿Para qué? Para ser un testigo poderoso y eficaz. Que podamos ser testigos donde Dios nos ha puesto. No te dejes intimidar por nadie, ni por el mundo, ni por la carne. Sabéis que nuestros mayores enemigos somos nosotros mismos. A veces la comodidad y dar lugar a la carne, el bienestar humano y el placer humano y tanta cosa que le damos a la carne, es nuestro mayor enemigo, quien nos tapa la boca. La carnalidad nos tapa la boca y no podemos ser testigos. El mundo con sus atracciones nos absorbe el tiempo y no tenemos tiempo para testificar. Y cuando tenemos la oportunidad, resulta que somos tan, iba a decir cobardes, pero no lo digo, pero iba a decir cobardes. Somos tan cobardes, ay, ya lo he dicho, que no nos atrevemos a abrir la boca, porque nos la tienen tapada, nos tienen intimidados. Necesitamos el poder de lo alto. Di conmigo, necesito el poder de lo alto. Espíritu Santo, ven a mí. Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya. Amado Espíritu de Dios, gracias, Señor, porque al igual que en la vida de Pedro y de Juan, también sobre nosotros ha venido el Espíritu Santo. Y oramos en esta mañana, ven Espíritu de Dios. Como los discípulos oraron, concede a tus siervos que con todo denuedo prediquen tu palabra. Señor, levanta un ejército poderoso en medio nuestro. Un ejército de hombres y mujeres en soplo de vida, ungidos por el poder de lo alto, llenos del poder de lo alto, para ser testigos poderosos de Jesús, para abrir nuestra boca. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado en ti, Señor. Padre, concédenos ser esos instrumentos en tus manos para llevar el mensaje del Evangelio a toda la tierra, Señor. La gente que nos rodea, que podamos, Señor, llevar el Evangelio, Padre, y llevar a muchos al conocimiento de la verdad. Señor, que en los grupos de vida podamos organizarnos, formarnos, podamos, Señor, ponernos de acuerdo para llevar el Evangelio de poder a aquellas gentes que la necesitan, Señor. Hoy hay postrados mucha gente a los pies de la iglesia, a la puerta de la iglesia. Pero necesitamos, como Pedro y Juan, necesitamos ser esos hombres y mujeres valientes, llenos del poder de Dios, dispuestos para obedecer a Dios, dispuestos para dar lo que de gracia hemos recibido. Espíritu Santo de Dios, levanta hombres y mujeres que viven bajo el poder del Espíritu de Dios, bajo el poder de lo alto. Oh Espíritu de Dios, ven en esta mañana, sella esta palabra en nuestro corazón, Señor. Que haya una respuesta por parte de la iglesia al clamor del Señor. ¿Quién irá por mí? Dice Jesús. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? A los quebrantados de corazón,
oprimidos, a los desahuciados, a los enfermos, a las personas mayores que carecen de la soledad. ¿A quién enviaré?, dice Jesús en esta mañana. ¿Quién estará dispuesto a ir? ¿Quién me cederá su boca para que yo la llene? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Yo quiero hacer una invitación para todos aquellos que quieran responder al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Todos aquellos que quieran hacer este compromiso de entrega con el Señor, yo voy a pedir que paséis aquí al frente y vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor: heme aquí, Señor. Vamos a decirle: heme aquí. Yo quiero ser un instrumento en tus manos,